¿Usted espera nada más o va a salir al aire? Estamos saliendo que usted va a venir llegando a Mauri por lo menos. Debe venir de camino y queremos aprovechar. Ya. Porque tenemos un tema un poco que si no aprovechamos el tiempo, fácilmente no lo vamos a concluir. Estás escuchando Libertad al Cautivo, Libertad al Cautivo, con el evangelista Amaury Román. Dale para allá. Alabado sea el Cordero del Señor. Muy buenos días, amados hermanos. La paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros y nosotros. Dándole gracias a Dios por la oportunidad de ver nacer un nuevo día y de poder estar aquí en esta tu emisora, la Ruta 91.5 FM. Hoy, domingo 19 de julio, donde nuestro país atraviesa por momentos difíciles y donde las autoridades quizás no han querido reconocer su nivel de culpabilidad. Hoy nosotros tenemos una palabra de aliento, una palabra de vida. Alabado sea el Señor para siempre. Donde el pueblo de Dios tiene que estar confiado y reconocer que cada una de las cosas que vemos pasar hoy fue anunciada siglos y siglos atrás. Alabado sea el Cordero del Señor. Hoy traemos un programa donde vamos a estar hablando tanto de lo que es la humildad y de lo que es la arrogancia, de las limitaciones que tiene el ser humano arrogante y de las virtudes que tiene el ser humano humilde. Ese es el tema que vamos a traer hoy para compartir con cada uno de ustedes. Extendemos un saludo al staff de Libertad al Cautivo en este momento y a cada uno de los radios escucha que domingo tras domingo a las 11 de la mañana se dan cita con el programa Libertad al Cautivo, que se transmite, repito, por esta emisora, la emisora de Yaguate, la Ruta 91.5. Saludamos a Mauri, a nuestro hermano Alberto, que por razones de compromisos no va a poder estar con nosotros, nuestro hermano Joel, así como a cada uno de los hermanos y amigos. Alabado sea el Señor. Saludamos a cada uno de los pastores de Doña Ana y de nuestra República Dominicana y del mundo. Alabado sea el Cordero del Señor, que se esfuerzan para guiarnos por un mejor sendero. Alabado sea el Cordero del Señor. Yo quiero, alabado sea el Señor, comenzar leyendo un verso bíblico que se encuentra en el Salmo 138. Alabado sea el Cordero del Señor. Vamos a leer los versos 4, 5 y 6 del Salmo 138. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabaré, oh Jehová, todos los reyes de la tierra te alabarán, porque ha oído los dichos de su boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor, por esta tu palabra, que en este momento pues, nos permite leer para que llegue a cada uno de los que nos escuchan, rogándote, Señor, que tú abras el oído y que abra nuestro intelecto, nuestro entendimiento, y que nos permita a través de tu Espíritu Santo hablar con denuedo de lo que traemos para hoy, Señor amado, debido a que atravesamos por momentos que solamente tú, Dios, tienes el control y el dominio. Nosotros como tu pueblo queremos seguir llevando esa voz de alerta. Alabado sea el Cordero del Señor, que nos ayuda, Señor,
a seguir siendo dignos representantes del reino de los cielos en momentos cuando el mundo, Dios mío, se devorona a pedazos, se cae a pedazos. Sigue habiendo una voz de alerta, sigue habiendo una voz de esperanza y anunciamos tu palabra, Padre, por los cuatro costados, a razón de que llegue a cada uno de los necesitados. En el nombre de Jesús, clamo, Padre mío, por cada uno de los infectados de COVID-19 en nuestra nación y a nivel mundial, Señor amado. Solo te rogamos, Señor, que si es tu infinita voluntad de misericordia, pues que tú tengas misericordia, pero que sobre todo se haga tu infinita voluntad, Señor amado, porque tú tienes control y tienes dominio de todas las cosas. Y tu palabra establece, Dios, que tú eres el que mata y el que da vida. Tú eres el Dios todopoderoso, el único, aleluya, que tiene autoridad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre todo. En el nombre glorioso de Jesús, glorifica tu nombre para gloria de tu nombre. Alabado sea el Cordero del Señor. Bien, amados, soy su hermano Arismendi García. Me conecto con la iglesia Arca de Noé en la Sierra, mi pastor Julio Rodríguez. Estamos aquí formando parte del staff de Libertad al Cautivo. Dios nos ha levantado con una palabra poderosa para que anunciemos o sigamos anunciando, sigamos siendo la voz de alerta en un mundo que día a día, que hoy por hoy ve suceder cosas que dijeron hombres hace más de 2000 años. Hoy, como les decía ahorita, vamos a hablar de humildad y de arrogancia, siendo este un tema un tanto complejo, debido, alabado sea el Señor para siempre, a hoy por hoy vivimos en un mundo de ideas que chocan, de diferentes ideas, de diferentes ideales, alabado sea el Señor para siempre, pero que al finalizar todo, tenemos que concluir en que si Dios no está al frente, entonces caminaríamos solos. Cuando hablamos de una persona humilde, una persona con características muy elocuente, alabado sea el Señor, características que no cualquiera puede tener. Y la primera característica de un ser humilde es reconocer y aceptar, alabado sea el Señor para siempre, cuando tiene razón y cuando debe cederla. Aceptar correcciones, alabado sea el Señor, sin poner pretexto, sin excusa, porque entonces al momento que queramos justificar una idea, una opinión, entonces faltaríamos a lo que es la humildad. Ser humilde implica muchas veces ceder la razón de nuestra a otros, alabado sea el Señor para siempre, con la finalidad de dar ejecución a que las demás personas, alabado sea el Señor, puedan llegar al estado de humildad que la Biblia establece. Acabamos de leer hace un momento que Dios da la característica de dos tipos de personas y cuál es el Señor para siempre, cuál es el resultado para una y para la otra. En el Salmo 138, verso 6, acabamos de leer que Jehová atiende al humilde, Jehová atiende al hombre que se deja moldear de él. Jehová atiende, alabado sea el Señor para siempre, al hombre que entiende que ha sido creado con una finalidad y que ha sido creado, alabado sea el Señor para siempre, para adoración, para ser un ser usado por Dios. Y dice la Biblia en el mismo verso del capítulo 138 de los Salmos que Dios
mira de lejos al altivo, Dios mira de lejos al arrogante, Dios mira de lejos a aquel que se cree la última Coca-Cola del desierto. Dios va a mirar de lejos a aquellos que entienden que tienen razón aún por encima de Dios. Dios va a mirar de lejos a aquellos que se creen, alabado sea el Señor para siempre, que en todo tienen razón. Dios va a mirar de lejos a aquellos que aún haciendo maldad justifican su maldad. El mundo queda bien, alabado sea el Señor para siempre. El Dios nuestro que conocemos es un Dios, alabado sea el Señor para siempre, que siempre va a ir acorde, siempre va a ir de la mano con el hombre que entiende que ha sido creado y escogido como un instrumento que debe ser usado por el Dios Todopoderoso. Alabado sea el Cordero del Señor. Así que en esta mañana damos pues formalmente la bienvenida a nuestro hermano Amaury Luján. Estamos introduciendo el tema. Yo sé que él tiene ya el desarrollo y vamos a escuchar a nuestro hermano, él con Dios y con todos nosotros. Buenos días, y Dios bendiga también a la audiencia que está con nosotros a partir de este momento con tu programa Libertad Cautivo, un programa cargado con un contenido sumamente importante y especial que queremos compartir a través de esta plataforma, también a través de las plataformas digitales, con la audiencia que conecta con nosotros, cristianos. De verdad que importantísimo el tema que estaremos tratando, que estaremos desarrollando en el día de hoy, que lo digamos de manera pues, gloria al nombre del Señor. Es un contenido sumamente especial que tenemos para compartir hoy con toda la audiencia que a partir de este momento conecta con Libertad al Cautivo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Bien, antes de continuar, vamos a dar la línea telefónica, ¿verdad? Para que las personas puedan ser parte de esta sus diversas opiniones con relación al tema que hoy tenemos. Es un enfrentamiento entre dos términos, humildad versus arrogancia. O sea, una es lo contrario de la otra y la otra es lo contrario de la una. Amén. Entonces, la línea telefónica 809-243-6162. 809-243-6162. Decíamos, Maurice, que la humildad, que es el tema céntrico que queremos tratar, ya que cuando hablamos de arrogancia, nuestro público está consciente de lo que es ser arrogante. Sin embargo, hay virtudes de la humildad que muchas veces no conocemos. La humildad es la virtud moral contraria a la soberbia o a la arrogancia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y sus capacidades. Alabado sea el Señor. Reconocerla. Cuando hablamos de reconocer, amado, es de aceptar. Bueno, yo acepto que yo tengo X cualidad, pero eso no me hace más que tú. ¿Verdad que sí? Entonces, reconocerla, ellos saber que no me hace más que tú, pero que tampoco me hace menos, lo que indica. Nosotros entonces en la balanza vamos a ver que Dios hizo al ser humano de igual manera. Alabado sea el Señor para siempre. Por eso es importante la interacción, ¿verdad?, de nuestro público hoy, para que de verdad este tema entre todos los desarrollemos. Así que tuvimos una vida en Salmo 38 y utilizamos 3 versos, pero el verso céntrico es porque Jehová atiende a los míos, mas al lo mira de lejos. Quisiera añadir ahí Proverbio 16 a la altura del versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahora es humillar el espíritu con los humildes, que repartir el fuego con los soberbios. Para añadir la parte de la arrogancia. Mientras tú definías lo que era la humildad, ¿no?
pues también la arrogancia es el sentimiento de sentirse superior que desarrolla un individuo en relación con otros. La pregunta de la arrogancia. La arrogancia es el defecto del carácter que consiste en ser altanero, presuntuoso, prepotente o soberbio. En ese sentido fluye la arrogancia. El adjetivo arrogante por su parte refiere a alguien altanero o soberbio. El individuo arrogante siente un orgullo excesivo sobre su persona y exige un reconocimiento desmedido, creyendo con derecho a tener privilegios que en realidad no tiene ni le corresponde. Yo creo que sí, que si ha compartido con alguien arrogante, si algo la actitud de alguien arrogante, es sumamente incómodo estar con alguien arrogante, y a medida del programa vamos a dar algunos puntos para ver si hay cierto matiz de arrogancia en nosotros. Creo que puede manifestarse en un momento determinado, bajo una circunstancia o una situación, alguna de las características con sentido arrogante en nuestra vida. Sí, eso es así. Por eso, aunque nuestra parte central es hablar de la humildad y de los beneficios de ser humilde, creo que a raíz del desarrollo del programa vamos a tener que hablar más. Porque vamos a hablar no tan solo de la humildad, sino hay que arreglar cosas, porque hay factores que la gente entiende que no es arrogancia, y sí puede ser arrogancia. Y mayormente se tiende a confundir la arrogancia con la autoestima, con la alta autoestima, y no tiene nada que ver. A veces vemos personas que mi autoestima es alta, pero no autoestima, es arrogancia. Es al contrario. Las personas arrogantes tienden a tener autoestima baja. Ahora, sus acciones arrogantes, altivas y altaneras, se manifiestan en procura de ocultar esa baja autoestima. Eso es perfecto. Eso es perfecto. Pero esto decía que a medida del desarrollo vamos a tener que hablar más de la palabra arrogancia, porque cuando nosotros nos trasladamos a la Biblia, vamos a ver un escenario, especialmente a raíz del nacimiento del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nos habla desde Mateo allá hasta lo que es el Apocalipsis, aunque lo vemos en el Apocalipsis en el Antiguo Testamento, pero me gusta hablar un tanto del ministerio de Jesús y con cuánto arrogantes se tuvo que encontrar aquel que dijo que hay que ser humilde y sencillo de corazón para ser como él. La expresión de humildad se resume toda y absolutamente en la persona de Jesús, cómo se manejó, cómo habló, y vemos la trayectoria. Y de hecho, él mismo se toma de referente y dice: aprended de mí, soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, el arrogante no tiene descanso. Es que la arrogancia en sí es una carga que lleva el ser humano. De manera que el arrogante siempre está buscando los primeros lugares, buscando manifestarse, que lo vean, no le da la oportunidad a otro de expresarse. Y entonces es un momento incómodo. Y recuerdo algunas personas que hemos tenido la oportunidad de compartir, y no te dan la oportunidad, ellos entienden que siempre tienen la última palabra, no dejan a otro opinar con relación a un punto de vista por ser, porque ellos tienen el último punto de vista y que todos deben corroborar con él. Eso es así. Yo me he encontrado en situaciones, alabado sea el Señor, me he encontrado en situaciones donde se discuten algunos temas y tú vas a ver en el arrogante la siguiente característica. El arrogante lo primero que entiende es que tiene razón en todo. Ese es el primer punto. Segundo, entiende que todas sus ideas son las que deben ser practicadas. Y una parte negativa del arrogante es que lamentablemente hay que decirlo, el arrogante es una gente que de momento es entendida. Y cuando alguien da una opinión y él entiende que esa opinión es la que debe implementarse, lo primero que hace es acudir a un último recurso, y muchas veces te expresa que tú no tienes derecho a opinar sobre ese tema.
Sí, es que no me deja hablar. Una manera de verdad, que es un punto de vista, hermanos, es una situación totalmente pesada, es una situación trabajosa para el ser humano arrogante, no encuentra paz, no encuentra tranquilidad, porque la mayor tranquilidad que puede alcanzar un ser humano es ser humilde. No hay otra manera, no hay otra forma de usted hallar descanso que siendo humilde y sencillo. Y muchas veces, amados, y radio escucha, hermanos que nos escuchan, muchas veces la gente entiende que la humildad es que usted sea un tonto. Y escúcheme la expresión, por así decirlo. Cuando usted es humilde lo tildan de tonto. Sin embargo, Dios lo ve como un ser humano sabio que ha entendido el verdadero mensaje de lo que Dios ha querido transmitir a través de los tiempos. Porque te digo que vamos a tener que hablar mucho de lo que es el Nuevo Testamento. Cuando los fariseos vinieron donde Jesús, cada una de las ocasiones que vinieron a él, vinieron con la finalidad de alcanzar razón en la arrogancia que tenían. ¿Por qué? En una ocasión le trajeron a la mujer adúltera, con su altivez, con su ego. No, hay que apedrearla, que eso establece la ley. Pero entonces la misericordia, ¿dónde la vamos a dejar? Y no es que vamos a infringir en la ley. No, pero la misericordia, ¿dónde la vamos a dejar? La primera oportunidad, o la segunda, del ser humano, la segunda oportunidad, vamos a ponerlo así, la segunda oportunidad al ser humano. El humilde da segunda y oportunidades, a la tercera si es necesario. ¿Por qué? Porque entendemos que en un momento determinado de la vida vamos a tener tropiezos y posiblemente caigamos. Y Jesús lo dijo. Miren a Elías. ¿No lo dijo Jesús? Miren a Elías. Un hombre que oró y cerró el cielo. Oró para que se abra y llovió. Pidió fuego del cielo y fuego descendió. Sin embargo, es un hombre sujeto a pasiones igual que ustedes. Diciendo el Señor que lo único que hacía a Elías grande era la humildad que había en él. Alabado sea. Un poco más interactivo, quiero recordarle el tema que estábamos tratando hoy a la persona que conecta con nosotros a través de la plataforma de Facebook Live. Estamos hablando hoy bajo el tema la arrogancia versus la altivez. O sea, y vamos a hacerlo de esta manera. Versus la arrogancia. O sea, sí, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, tú vas a ir argumentando acerca de la humildad, hacerlo en este sentido, y yo voy a ir argumentando acerca de la arrogancia. Más adelante estaremos dando ejemplos de personajes bíblicos que fueron arrogantes y personajes bíblicos que fueron sumamente humildes. Y de verdad que vamos a destacar primeramente 6 características que te van a dar si hay arrogancia en ti. Por ejemplo, una de las primeras características para demostrar si hay arrogancia en nosotros. 1. Primero, el arrogante se cree que siempre tiene la razón, como habíamos dicho, ¿no? 2. Necesita halago constantemente para que su ego continúe creciendo. Y de hecho, conocí una persona, lamentablemente, que cuando tú comenzabas a hablar dentro del ámbito espiritual, que tú comenzabas a hablar de otros predicadores, él se molestaba. Yo decía, no hables tanto de los predicadores, que sé yo qué. Más sin embargo, cuando se hablaba de las cualidades de él como predicador, se sentía cómodo, él se sentía bien. O sea, esas son características de una persona que es arrogante. Tercero, está pendiente constantemente de su imagen pública. Y tengo otro testimonio que conocí también, 2 personas que en un momento determinado se llenaron como de ego y expresaron por su boca: nosotros no podemos estar en todas partes, nosotros somos figuras públicas. Te cuento que después de haber expresado eso un tiempo después, el proceso que vivieron fue lamentablemente. ¿Verdad? Y tuvieron que descender nuevamente. Y por eso hablábamos en Proverbio: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, todo arrogante en un momento determinado va a morder el polvo de la humillación. Como tú citabas ahorita, Dios exalta al humilde, mas al antiguo lo ves de lejos. Entonces, esas son la cuarta característica de un arrogante.
se enfadan de manera insospechada. O sea, en cualquier momento hay un lío. Cualquier reunión, si tú no estás a favor o de acuerdo con lo que dice esa persona, ya hay un problema ahí, porque él no asume esa postura. Entonces, él, a diferencia del humilde escucha, y como tú decías, aunque tú no estés de acuerdo, como algo tú dices así, que no estoy de acuerdo, aunque comparto tu... Te entiendo aunque no estoy de acuerdo. Perfecto. Esa característica de una persona, ok, te entiendo, pero no estoy de acuerdo. Entonces, otra de las características de una persona arrogante, le gusta llamar la atención. Y nosotros que vivimos dentro del pueblo de Dios, vemos lamentablemente muchas personas que les gusta llamar tanto la atención, si no se le toma en cuenta, si no se le designa para eso, o para... Ahí están molestos. Si no son ellos que dirigen, si no son ellos que hacen, todo está mal si no son ellos que lo dirigen. Esas son características de una persona arrogante. O sea, eso para ir demostrando si hay arrogancia en nosotros. Por eso te decía que puede ser que en un momento determinado nosotros podamos manifestar ciertas características de una persona arrogante. O sea, eso es así. Tú sabes que me encanta, que me gusta, me encanta la parte que ha tocado, porque todos, en un momento determinado, todos hemos pasado por eso. Ahora, ¿qué nos conduce a nosotros a la humildad? Es precisamente en un momento determinado haber pasado por arrogante. Sí, honestamente, y puede ser hasta dolorosamente, lo que nos hace a nosotros ser humildes es haber pasado en un momento determinado por un momento de arrogancia. Cito en esta hora que hay momentos de arrogancia que también ocurren. Ahora bien, característica de una persona humilde, Jesús la tiene toda. Y me encantó y lo voy a resaltar siempre. El tema que mencionaba ahorita de la mujer adúltera, la posición que toma Jesús cuando llega a él la acusación. Una persona humilde siempre va a saber, en el sentido, quién tiene la razón y quién no. Pero la humildad no va a llevar a nosotros jamás a culpar de muerte soluciones factibles para ambos lados. Para que se dé una discusión tienen que haber dos grupos, ya sea de uno que represente sus diferentes partes. Y vemos el escenario aquí. Viene un grupo y hay otro grupo representado por la mujer adúltera, que dicho sea de paso la ley la condena, pero ya la gracia, que es la que estamos viviendo en el momento de la acusación, viene. Pero el ser que está para dar el diagnóstico o la decisión final, lo primero que hace es postrarse en tierra e inclinar su rostro con la finalidad de no ver a nadie, para que nadie crea que él está dando razón. Y comienza a escribir, me llama mucho la atención, y le dice, bueno, en mi humilde opinión, yo entiendo que todo ser humano merece una segunda oportunidad. Y yo he venido precisamente a dar esa segunda oportunidad. Porque la ley que fue, Dios determinó la ley y la instituyó con la finalidad de que el hombre fuera salvo a través de la ley, y la ley fracasó. Entonces, la segunda oportunidad que tiene el ser humano ahora es la gracia. Y eso es lo que yo vengo representando. Ahora, el que de nosotros sea justo y perfecto, ¿verdad?, ejecute la ley sobre esa mujer. ¿Qué sucede? Que es donde hablaba ahorita, que al arrogante la propia palabra del humilde lo juzga y lo condena. ¿Por qué? Porque a pesar de tanta arrogancia hay una conciencia que de una manera o de otra tiene que entender muchas cosas. Y de hecho, la misma Biblia a lo largo de su escritura nos enseña
a cómo tratar y cómo no llegar a ser arrogante. De hecho, la Biblia dice, ninguno tenga más concepto de sí mismo que el que debe tener. La persona arrogante pues mantiene la tendencia a tener más conceptos de lo que él es. Por eso se manifiestan todas estas cualidades y todas estas características que dicho sea de paso, la psicología lo admite como negativas. Todas las actitudes de una persona arrogante son negativas y sus resultados son negativos o contraproducentes. Más la humildad no es así. Una persona que es humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos son y toda existencia tiene el mismo de dignidad, lo que tú venías hablando acerca de la mujer. Ojo con él. El que tú seas humilde no quiere decir que tú tengas autoestima baja. No, señor. Porque se tiende a confundir, así como se tiende a confundir la alta autoestima con la arrogancia, también se tiende a confundir la humildad con la baja autoestima. La baja autoestima es no valorarte tú. Yo tengo baja autoestima, no me valoro yo, siempre estoy en el suelo, siempre estoy zarrapatroso, y eso no consigue humildad. El que usted ande sucio, el que usted ande mal vestido, todo engreñado, eso no es humildad. Ahora, tampoco debe usted, como acabábamos de decir, no está ni por encima ni por debajo de nadie. Sabe dónde le corresponde estar. O sea, no usa palabras altisonantes y se expresa como tú lo venías diciendo. Porque muchas veces dentro de las congregaciones se da a entender que una persona humilde es aquella a que todo el mundo quita y pone, tira acá y hace lo que le da la gana con esa persona. Ah, no, es una persona humilde. No, es una persona con baja autoestima. Una persona humilde sabe la postura que le toca, ni está por encima, ni está por debajo de nadie, sino que entiende que todos tienen el mismo grado de dignidad y de igualdad. Si lo vemos manifiesto en Jesús, por eso Jesús le dice, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Están todos en la posición de pecado. Lo único que estamos es el encontrar un pregante en el acto mismo. Pero aunque a ti no te hayan encontrado ningún acto de adulterio, tú eres y lleva tu marca de pecado. Ajá, porque a ti no te han encontrado, tú estás juzgando a aquella mujer. Cuando Jesús le expresa esto, ¿qué tuvieron que hacer aquellas personas? Arrojar la piedra en el suelo y ir desfilando uno tras uno. Cuando Jesús levantó la cabeza, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Pues como ninguno te acusa, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Muy importante, ese es un punto muy importante. Entonces, el arrogante no tiene alto nunca. Yo soy y yo soy. Y me acuerda mucho un maestro que tuve un tiempo. Yo soy y yo soy. Y no es así. No es así. Y Jesús dio cátedra de humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Tú sabes que cuando nosotros nos encontramos con personas arrogantes y lo menciono en este caso por lo del maestro, yo recuerdo cuando yo inicié la universidad, en mi primera materia que yo di, yo me encontré con un maestro así mismo de arrogante. Terrible, terrible, terrible. Yo lo veía y yo me quedé, nada más lo veía y me hacía ciertos comentarios en mi interior a mí mismo. Y yo me preguntaba por qué él es así. No es justo que una persona sea así, pero hubo un día que, óyeme, siempre vamos a tener un momento en que vamos a salir y vamos a defender con altura y respeto, porque el humilde, una de sus primeras características es que respeta. Así es. Sabe cuándo actuar. Oye esto, el humilde sabe cuándo actuar, cuándo entrar en una disyuntiva, no. Sabe cuándo entrar y qué respuesta da en el momento que se requiere. Y yo recuerdo que él decía que él era el maestro. Yo soy maestro. Y yo estoy aquí para dar la clase. Ustedes están aquí para aprender si quieren. Si no quieren, no aprendan nada. Yo estoy aquí para dar la clase. Yo recuerdo que como a la cuarta semana de eso, yo levanté las manos.
o la mano, perdón. Y cuando yo levanté la mano, esperé a que me diera la oportunidad, porque por lo que decía, hay que saber con humildad cuándo a usted le toca entrar. Usted levantó la mano, no le dio la oportunidad, no entre así que usted no puede ser arrogante en nada, tiene que ser humilde en todo. Y cuando me dio la oportunidad, yo le dije, maestro, buen día, que yo quiero decirle algo, ¿usted me lo permite? Sí, dígame, maestro, si todos fuéramos maestros, no tendríamos la necesidad de estar aquí. Por eso existe la diferencia de maestro a alumno. No, y me habló con una arrogancia, entonces yo le hablé con actitud. Yo le dije, no maestro, con el debido respeto, usted cobra porque nosotros estamos pagando la universidad. Y discúlpeme que le tenga que responder así porque me estoy siendo igual que usted, así mismo le dije. Pero usted está para que nos explique la clase y nosotros no sabemos aprender. El maestro extrayó todo lo que tenía en la mano, pero explicó. Y vio el resultado que al final, cuando salimos, entonces me dio la gracia. Hay que tener en cuenta, hermanos, y muchas veces, Mauri, tener en cuenta que si tú eres una persona humilde y tú estás cerca de un arrogante, hay que tener mucha cuenta, porque muchas veces terminamos nosotros hablando en términos que parecen tan arrogantes como los de ellos. Sí, porque como decíamos al inicio, el arrogante y sus características son negativas. Y si hay una persona humilde, obviamente va a manejar el tema, pero va a ser irritante. Es irritante estar compartiendo con alguien sumamente que es arrogante. Y si una persona que es humilde, porque hay también falsa humildad, pero una persona que es humilde aprende a manejar la situación. Más lo contrario, si no la aprende a manejar, pues esa persona arrogante pues va a arrastrar a esa persona y puede estar hablando en cualquier momento en ese sentido de arrogancia. Sí, lamentablemente nuestro país, yo decía en principio, nuestro país hoy ve a ciencia cierta la arrogancia en términos de la pandemia que vivimos, que se propaga precisamente por la arrogancia de nuestros políticos. En tiempos pasados se establecían las normas y se pedía que se pudiera poner un estado de emergencia que pudiera controlar a la gente en las calles. Sin embargo, hoy vemos el incremento de lo que es la pandemia precisamente por la arrogancia de los políticos que hoy en día nos gobiernan. Y lamentablemente el caso, hay que decirlo con altura. Hoy por hoy, la situación se agrava porque estamos frente a un grupo de personas tan arrogantes que no son capaces, no fueron capaces ni son de entender cuando un país hay que detenerlo y no continuar con ciertos procesos. ¿Por qué? Porque el interés personal en su altivez, en su arrogancia es alcanzar una meta sin importar qué suceda con los demás. Una característica de un ser humano humilde es que le importa, alabado sea el Señor para siempre, el cuidado incluso la salud de los demás. Así es, ya que tú entras esa parte del liderazgo arrogante, yo me dirijo más hacia ese liderazgo dentro de nuestra congregación que son arrogantes. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es posible, o sea, que hay un líder dentro de nuestras congregaciones que sea arrogante? Esa es mi pregunta. ¿Puede un líder de nuestra congregación, de las congregaciones, ser arrogante? Sí, hermano. Sí, señor. Pero hemos dado diversas características de un arrogante. Hemos dado diversas. Y te voy a decir una cosa. El tema es, disculpa que te interrumpa, si lo que acabamos
decir que las normas y la psicología también lo describen así. Una persona arrogante, todo lo que transmite es cosa negativa. O sea, ¿cómo puede desarrollar alguien un liderazgo siendo arrogante cuando las personas arrogantes son tan, el término no me llega ahora, pero son tan terribles, tan compartidos para alguien arrogante? Es sumamente difícil para mí de creer. Bueno, yo te voy a dar una descripción. Para que una persona arrogante desarrolle un liderazgo, nada más necesita un grupo de personas ignorantes. Ya, con eso es suficiente. Un grupo de personas ignorantes. Y muchas veces nosotros, en algunas situaciones, no hemos encontrado con ese tipo de líderes. Y no es que no sabemos qué está haciendo ahora. El problema está en que, como decía, el humilde en el momento no actúa a la ligera porque deja de ser humilde. Ahora, casos de arrogancia dentro de nuestras congregaciones. Bien. Por ejemplo, Sí. tenemos la persona que es líder, pero cuando se le cuestiona el trabajo que ha hecho, hasta deja de ir a la iglesia. Es una persona con características arrogantes. El arrogante cuestiona a todo el mundo y todo lo que hace las demás personas, para él no tienen importancia. Ahora, lo que él hace sí debe ser preponderante y tomarlo en cuenta. Y lamentablemente nuestras congregaciones están llenas de personas así con falsa humildad, pero que en lo profundo, en su naturaleza, son arrogantes. Te lo digo porque lo he vivido muy de cerca. Y lamentablemente ver eso, ese tipo de personas que le hacen mucho daño al evangelio. Eso es así, hermano Luis. A la gente, a nosotros, a los seres humanos se nos olvida que nosotros caímos de la gracia, que nosotros caímos de la mano de Dios y que por amor y por humildad, por hoy, estamos perteneciendo a una gracia que Dios, en su infinita misericordia, nuevamente nos permite alcanzar. Y muchas veces se nos olvida que es por la gracia de Dios. Cuando hablamos de que es por la gracia de Dios, estamos hablando que es un favor que no merecíamos y que sin merecerlo, Dios en su humildad, en su amor, nos lo permite. Y que Jesús nos dejó establecido que seamos como Él. Y que me diga alguien quién ha mostrado más características de humildad que Jesús y nos pide que seamos como Él. Tú decías en una de las características del arrogante es que lo único que está bien es todo lo que él hace. Todo lo único. Y cuando lo único que está bien es todo lo que él hace, ese tipo de persona no acepta ayuda. No, te pueden dar la mejor opinión para el mejor desarrollo de tu ministerio y tú no la vas a aceptar porque tú entiendes que el que Dios llamó fue a mí, al que Dios instituyó aquí fue a mí y que yo soy fulano de estar y que tú eres un simple miembro, que tú ni siquiera un cargo tienes en la iglesia y tú no me puedes. Sin embargo, Moisés era el máximo líder, es cierto, el hombre que Dios llamó, el hombre que Dios instituyó, el hombre que Dios mandó enfrentar, al hombre más poderoso del mundo en ese momento. Alabado sea Dios. Sin embargo, viene un hombre que no es ni de la religión de Moisés, no es ni del pueblo de Moisés, no ha sido llamado por... Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria, así es. No ha sido un hombre que nunca ha hablado con Dios tal vez. Sin embargo, viene y le dice: Moisés, ¿qué tú crees? Tú estás haciendo todo el trabajo tú solo. Tú entiendes que Dios te llamó, que Dios fue que te puso ahí. Yo también entiendo eso. Pero ¿qué tú crees? Si tú lo haces así, tú vas a ir menos cansado. Tú vas a sentir menos el peso y vas a lograr el mismo objetivo, que es conducir al pueblo a la tierra prometida que Dios te llamó, que Dios te mostró. Y Moisés así lo hace. Se cree que Jetro era un hombre idólatra. Y Moisés acoge el consejo de Jetro y lo hace así, y
instituye grupos de 100, de 50, le pone, alabado sea el Señor para siempre, oficio a cada uno, y el trabajo se hizo y fue muy eficiente, y Moisés siguió siendo el líder. Nada le cambió su liderazgo, nada va a cambiar tu liderazgo. Si, alabado sea el Señor, si tú aceptas las ayudas, si tú aceptas las correcciones en el momento que hay que darte, eso no va a cambiar tu ministerio, ni te va a ser inferior, va a seguir siendo, aleluya, el mismo hombre que Dios llamó a Mauricio. O sea, el líder, en este sentido pastor, debe estar presto a escuchar sugerencias que le ayuden en el pastorado. Ahora, hay otros líderes que son renuentes, es lo que ellos establecieron por encima de la congregación, por encima de sugerencias y punto. Tenemos un vivo ejemplo de lo que es aceptar una sugerencia que va en pro desarrollo del ministerio pastoral, evangelístico, misionero, de cual sea. Del líder que es humilde está presto a escuchar sugerencias que aporten al crecimiento ministerial. Eso es así. Imagínate cómo esta postura. ¿Y quién es esto? ¿Un impío hijo del diablo? No, se equivocó. No. Él lo escuchó y formó grupos y puso líderes de esos grupos. Esos grupos notificaban directamente a Moisés de lo que estaba aconteciendo. O sea, se hacía mucho más fácil que Moisés estuviera constantemente dentro de la multitud escuchando la queja de ellos. Y fue bien, y fue provechoso. Y descansó Moisés un poco. Es que las sugerencias y las ayudas de la manera es lo que hace ayudarte a crecer. Y eso a medida de los tiempos. Hay otro caso muy bonito. Entre Abraham y Lot, ¿a quién llamó Dios? Fue Abraham. Y al momento que andan juntos y el ganado de ambos crece y ya los trabajadores se están peleando, ¿verdad? Se llega el momento de que cada quien tiene que coger una parte, y como mismo que Dios me llamó, yo podía elegir la parte más cómoda. Bueno, mira, Dios me llamó a mí, coge tú lo que yo deje, porque yo soy el líder, alabado sea el Señor para siempre. Si yo te pongo en el último banco sin una justificación, eso es lo que tú tienes que coger. Si yo te digo que tú no vas a hacer esto en mi iglesia, porque yo soy el llamado, eso es lo que tú vas a hacer. Sin embargo, Abraham le dijo a Lot, mira, los obreros tuyos y los míos se están peleando por lo tanto que ha crecido el ganado. Ahora llega el momento en que tenemos que dividirlo. Escoge la parte que tú quieras. Oye, como líder tenemos que darle oportunidad a la persona que lideramos. Exprésate, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú crees que podemos hacer? Oye, ¿qué usted cree que podemos hacer con X situación? Ahora, disculpa que te interrumpa, escucha esto. El líder humilde se goza con el crecimiento de sus hermanos. El líder arrogante, cuando ve el crecimiento de sus hermanos, se levanta contra él. Entonces, estamos vendiendo falsa humildad dentro de la iglesia. Eso es así. Y mira que se da constantemente, ¿qué patrón se da constantemente dentro de las iglesias? Y usted dirá, pero el varón está como fuerte hoy. ¿Qué es así? Tú llegas al evangelio, te conviertes y comienzas a buscar a Dios. Yo comienzo a orar por ti para que Dios te levante, Dios te use. Ahora, cuando Dios te comienza a usar, yo me levanto contra ti. El arrogante es celoso. Y todo el que tiene celo ministerial que se revise, que es arrogante. ¿Por qué es arrogante? Porque el único, y hay una expresión que tú la has hecho tuya, que a mí me encanta, no quiero brillar yo, sino que brille Cristo en mí. El arrogante quiere brillar él. Siempre. En todos los escenarios, en todas las oportunidades. Entonces, es ese tipo de persona que está dentro de la congregación, que está matando y le está haciendo daño al hermano. O se está haciendo daño a él. Porque antes del quebrantamiento viene la exaltación, como dice, como leímos el Proverbio. Entonces, de manera que vamos a revisar nuestra simiente, vamos a revisar nuestro fundamento. Algo que quiero compartir es que la persona que es humilde, cuando alguna de estas características arrogantes se manifiestan en su vida, lo reconoce y tiende a pedir perdón. El arrogante no perdona. son tantas las características negativas que tiene el arrogante, porque
es hipócrita, mentiroso. Así Oye, es. oye, mentiroso. Y el mentiroso y el hipócrita no entran al reino de los cielos. La Biblia, ¿nos dice la Biblia que no entran? Sí, nos dice la Biblia. Entonces, yo me encanta, hay una historia que me encanta bastante, que es la historia de Saúl persiguiendo a David. Y David se esconde en una cueva. Se esconde en una cueva. Y cuando se esconde, Saúl entra allí. El que es arrogante es Saúl. Pero está persiguiendo a un hombre de Dios que en el momento puede tomar represalia. Pero la humildad te lleva a entender que cuidado, que tú no debes actuar a la ligera. Que tú te vas a dictar cuándo tú debes actuar. A propósito, saludamos a los hermanos que están a partir de este momento con nosotros, a nuestro hermano Andrés Osiri, mi amigo y mi hermano, mejor conocido como Jefferson. Dios te bendiga, hermano mío, también Minerva Cabrera, Fortaleza Ramírez, mi prima, que está en conexión con nosotros a través de la plataforma digital Facebook Live. De verdad que el Señor le bendiga, que comparte con nosotros a partir de este momento. También Araceli Díaz está con nosotros siguiendo la transmisión. Y eso es lo que acontece. Una persona, y hay un ejemplo, ya casi estamos terminando. Yo trabajo en una institución grande, en una empresa grande. Y algo que a mí, por decirlo así, me irrita. Hay ejecutivos del departamento, ¿verdad? Y tú estás en una área y ellos pasan y ni siquiera miran para donde tú estás. Escucha esto. Más llegan los presidentes, los dueños de la empresa y se paran y conversan con uno cómo está la familia, cómo están ustedes. Y yo digo, pero señores, mira esto. Mira el nivel de arrogancia de aquellas personas que son inferiores a los dueños de la empresa. Ahora, y mira a los dueños de la empresa, cómo se detiene, te saluda y comparte contigo. El arrogante le falta educación. Generalmente la persona arrogante no tiene educación. Porque una persona que es humilde tiene educación por lo general porque comparte, saluda, que es él, porque tiene un concepto más alto que el que debe tener, de manera que es sumamente incómodo compartir con una arrogancia. Ya estamos casi terminando el programa del día de hoy, hablando acerca de la humildad versus la arrogancia. Y si usted ha tenido la oportunidad de compartir con alguien arrogante, usted sabe lo que estamos hablando, lo incómodo que es soportar a una persona arrogante y convivir con alguien que se maneja de manera arrogante. Tú sabes, amado Benicio, que la Biblia tiene de todo y para todo cuando vamos a hablar del término humildad, y tiene todas las correcciones cuando hablamos del término arrogancia. La historia de Pablo y Silas, dos hombres presos, y ahora se abren las puertas de las cárceles y ellos tienen la oportunidad de salir al patio. Una gente arrogante, como tú decías, le falta educación y conciencia. ¿Qué hubiese hecho un arrogante con esa oportunidad que tuvieron Pablo y Silas? No le ven ni la plata, sin importar qué fuera a pasar con el carcelero. Cuando el carcelero vio lo que pasó, dice la Biblia que se quiso echar sobre su espada, se quiso suicidar. Y estos dos hombres de Dios humildes, no, espérate, no hagas eso, que estamos aquí. ¿Y a qué condujo la humildad de los hombres de Dios? A que el carcelero terminara siendo ¿qué? Convencido de sus pecados y que preguntara, ¿qué debo hacer? Ahí vemos el resultado de la humildad. Vemos el resultado de la Son humildad. productivos y positivos. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Un humilde es responsable. Un humilde mide consecuencias. Un humilde define, si actúo de esta manera me puede traer tal resultado. Y finalmente, cuando usted actúa con humildad, los resultados que van a arrojar eso van a ser positivos y van a quedar para la historia. De manera que tenemos mucho que aprender. Hay un largo camino que aprender. Jesús lo dijo, aprender de mí. Tenemos mucho que aprender aún todavía acerca de la humildad, la característica de una persona humilde, los resultados de la humildad y los resultados de la obediencia, de la arrogancia, perdón, que ya habíamos dicho, que el resultado de la humildad son productivos
y positivo. Más los resultados de la arrogancia son negativos y destructivos, tanto para la persona arrogante como para su entorno. Precisamente. O sea, tenemos mucho que aprender acerca de estas dos características y quiero resaltar, ya casi terminando el programa del día de hoy, que la arrogancia no es más que un concepto más alto que el que debe tener la persona y ocultar su baja autoestima. Tampoco la arrogancia se compara con el alta autoestima. El alta autoestima es positiva y es valorarse tal como soy. De hecho, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una persona con alta autoestima se ama a él y ama a su prójimo. Una persona arrogante dice esto, yo, primero yo y después yo. Una persona arrogante se ama a él y se valora a él. Su entorno no le interesa. El humilde, al contrario del arrogante, pues actúa en procura del bien común y del beneficio para todos. Eso es así. Yo voy a finalizar con un verso bíblico que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7, verso 12. Ya que estamos hablando de humildad versus arrogancia, voy a concluir mi parte de hoy con ese verso, que dice así, que como quiera que los hombres hagan contigo, haz tú también con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tu hermano Armenti, Dios te bendiga y será hasta una próxima de mi parte. Así es, de verdad que ha sido un placer, como cada domingo, tu programa Libertad Cautivo, poder compartir este tipo de temas que en cierta manera nos dejan a todos algo que aprender cada día. Y de verdad, la audiencia que conecta con nosotros a través de Facebook Live, también a través de la Ruta 91.5, para compartir nosotros con ustedes este tipo de argumentos, este tipo de situaciones que se dan